Tercer grado. Matemáticas. Polígono de frecuencia y gráficas de línea. ¡Ay! Ya empezamos. Alumnas y alumnos de tercer grado de secundaria, bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa de la asignatura de Matemáticas. Soy Daniel Jaime y estaré acompañándolos el día de hoy. Para dirigir esta sesión, le damos la bienvenida a la maestra Verónica Rosáinz. ¿Cómo está, maestra? Muy bien, gracias, Daniel. Es un gusto estar nuevamente trabajando con ustedes. Estamos preparados para iniciar la sesión. El propósito de esta sesión es dar sentido y significado a los polígonos de frecuencias y las gráficas de líneas. Les pedimos tener a la mano cuaderno de matemáticas, lápiz y goma. Si alguien tiene discapacidad visual, prepare sus hojas Ledger, punzón y regleta. Así que ya saben, pongan atención y aprovechen los recursos que pondremos a su alcance. Teniendo todo listo, iniciemos. Para esta sesión, es importante que conforme se vayan presentando los distintos ejercicios, tomen nota de los aspectos relevantes para que puedan reflexionar acerca del uso de las gráficas de líneas y polígonos de frecuencia. Interesante el tema. Me gustaría saber dónde se aplica, cómo usarlas y tomar en cuenta sus características, maestra Verónica. ¿Qué implica trabajar con las gráficas de líneas y polígonos de frecuencias? Muy buena pregunta, Daniel. Tanto en estas gráficas como en otras, implica recolectar datos, organizarlos y representarlos, para luego analizarlos, interpretarlos y al final utilizarlos para tomar decisiones. Un estudio estadístico completo entonces. Justamente, Daniel. Se ve que ha seguido atento los programas de Aprende en Casa. Y en esta ocasión se analizará su sentido y significado. Además, tienen diversas aplicaciones. Acompáñenme con el siguiente audiovisual que analiza las gráficas de líneas. La gráfica de línea es una herramienta que se utiliza en el análisis estadístico para estudiar el comportamiento de un conjunto de datos, situaciones o fenómenos a lo largo de un determinado intervalo de tiempo. Esta gráfica se elaboró con base en el registro de la precipitación pluvial que se observó durante un año en el sureste de nuestro país. El eje horizontal se suele utilizar para poner la escala de tiempo. En este caso, corresponde a cada mes del año. En tanto que el eje vertical, por lo general, se usa para mostrar la medida o el conjunto de datos que se analizará. En este caso, será la cantidad de lluvia en milímetros. Analizando la gráfica, podemos ver que en enero la precipitación pluvial fue de 40 milímetros, en febrero fue de 20, en marzo de 80 y así sucesivamente. Otro dato que podemos observar es que en los meses de junio y septiembre la precipitación fue aproximadamente igual. Con lo anterior, podemos decir que el comportamiento de la lluvia durante este año registró su mayor aumento entre el mes de septiembre y el de octubre. También podemos observar que la mínima precipitación fue a lo largo de febrero y la máxima en octubre, con una diferencia entre ambas de 140 milímetros aproximadamente. Ahora bien, si nos preguntamos qué cantidad de lluvia hubo en diciembre, podemos ver que fue casi la mitad de lo que se registró en mayo. Interesante audiovisual, maestra. Me encantó, la verdad. Definitivamente. La principal ventaja de usar una gráfica de líneas es que permite observar con mayor facilidad y rapidez la información para su análisis. Claro, en el ejemplo del audiovisual se pueden analizar claramente las precipitaciones a lo largo de los meses, es decir, cómo se presentan en el tiempo. Excelente, Daniel. Las y los invito a que observen otra gráfica en el audiovisual. Esta gráfica de línea fue elaborada por un periódico español con base en datos del Servicio de Cambio Climático de la Agencia Europea Copernicus. En ella se muestra cómo ha aumentado la temperatura desde 1880 hasta 2019. Esto debido a que el 25 de julio de 2019 se registraron en Alemania, Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos y el Reino Unido
temperaturas insólitas de 40 grados Celsius. Además, en ese mismo mes, la temperatura media del planeta se ubicó en 1.2 grados por encima del nivel registrado en el año de 1880. Debe subrayarse que se está tomando como punto de comparación para todos los datos que aparecen en la gráfica el año 1880. Por ello se ubica el 0 en ese punto. Lo anterior no significa que en el año de 1880 hubo una temperatura de 0 grados. Entonces, ¿qué datos nos revela esta gráfica? Observemos que hasta 1930, aproximadamente, predominaron temperaturas menos calurosas que en 1880. A diferencia de los siguientes años, cuando, a partir de 1940, la temperatura mundial comenzó a incrementarse de forma imparable hasta llegar a 2019, año en que la temperatura promedio del planeta fue mayor en 1.2 grados. Una gráfica de líneas muestra las variaciones que ha tenido una situación a través del tiempo. En el eje horizontal se presentan las unidades de tiempo, años, meses, días, horas, entre otros. En el eje vertical se registran los valores que adquieren la situación o fenómenos durante el tiempo observado. Por ello, no necesariamente debe de iniciar con un valor de 0. Por lo tanto, una gráfica de líneas no siempre corta el eje horizontal ni es cerrada. A cada uno de los puntos de la gráfica se le denomina marcadores. Otra ventaja de las gráficas de líneas es la facilidad para comparar entre dos o más conjuntos de datos, que corresponden a la misma situación o fenómeno. Al ser posible trazar más de una gráfica en un mismo plano. Maestra, me queda claro lo que es una gráfica de líneas, pero ¿un polígono de frecuencias es también una gráfica de líneas? Interesante pregunta, Daniel. De hecho, un polígono de frecuencias es una gráfica de líneas. Sin embargo, tienen otras características las cuales permiten observar cómo están distribuidas las frecuencias de los datos a analizar. Analicen la información del siguiente audiovisual para ver cómo se construye un polígono de frecuencias. Veamos el siguiente video. Esta tabla concentra los datos obtenidos en una determinada encuesta. El polígono de frecuencias nos ayudará a observar y analizar con mayor claridad la información. ¿Cómo podemos construirlo? El polígono de frecuencias se basa en el histograma, así que primero haremos un histograma con los datos de la encuesta. Como recordarán, cada columna se forma estableciendo intervalos o clases con la misma amplitud. Y la altura de las columnas está determinada por la frecuencia absoluta o relativa que corresponda a cada clase o intervalo. Ya que trazaremos un polígono, recordemos que todo polígono está compuesto por segmentos de recta. Y para determinar una recta se necesitan al menos 2 puntos. De ahí la necesidad de encontrar ciertos puntos en el histograma que sean la base para el trazo del polígono. Estos puntos se conocen como marcas de clase. Las marcas de clase corresponden al punto medio de cada intervalo, es decir, es igual al valor del límite inferior más el del límite superior entre 2. Una vez determinada la marca de clase, se ubica en la base de cada intervalo y se traza una perpendicular hasta la parte superior de cada barra. Luego, se señalan las marcas de clase en la parte superior de cada barra. Por último, se unen con segmentos de recta todas las marcas de clase. Entonces es necesario partir de un histograma para calcular las marcas de clase, ubicarlas en la parte superior de cada barra para señalarlos y por último unirlas para formar el polígono de frecuencias. Buena síntesis, Daniel. Pero es necesario visualizar cada paso para construirlo, además de observar el trazo del polígono cerrado en la gráfica y cómo ayuda para analizar los datos. Veamos el siguiente audiovisual. Ahora, tracemos el polígono de frecuencias para una encuesta que se llevó a cabo entre algunos habitantes de una ciudad con el fin de saber cuánto tiempo invertían para llegar a su trabajo. Los resultados de la encuesta aparecen en la siguiente tabla.
Primero construimos el histograma de nuestro conjunto de datos. Después, determinamos la marca de clase de cada intervalo. Una vez obtenidas todas las marcas de clase, las ubicamos en la parte superior de cada barra del histograma. Unimos todas las marcas de clase para obtener el polígono de frecuencias. Pero aún no terminamos, pues se puede observar que los extremos del polígono de frecuencias quedan sueltos, es decir, no tenemos un polígono cerrado. Esto resulta natural, ya que no hay más marcas de clase antes o después de las clases que están al principio o al final. Para solucionar este inconveniente, en ambos casos se traza un segmento de recta de tal forma que parta de la primera y última marca de clase y termine intersecando el eje horizontal. De esta forma, cerramos en sus extremos al polígono de frecuencias. Gracias al uso del polígono de frecuencias, podemos visualizar con mayor facilidad la información que nos presenta. Analicemos la información del polígono para responder las siguientes preguntas. Según nuestra encuesta, para trasladarse desde su casa a su trabajo, ¿cuánta gente tarda entre 78 y 99 minutos? ¿Cuántos habitantes utilizan entre 89 y 110 minutos? ¿A cuántas personas se les entrevistó? ¿Cuánta gente emplea más de 99 minutos? ¿Cuántas personas utilizan menos de 67 minutos? Como ven, resultó sencillo encontrar todas las respuestas apoyándonos en el polígono de frecuencias. Queda una última cuestión. Ya que obtuvimos un polígono cerrado, observen que el área abarca la totalidad de los datos. Muy interesante cómo se construye un polígono de frecuencia, el cual se puede comparar con una gráfica de líneas. Claro. Veamos ambas para seguir analizando sus características. Una gráfica de líneas, como la gráfica de la derecha, presenta el comportamiento registrado a través del tiempo de una situación o fenómeno, mientras que un polígono de frecuencias, como la gráfica de la izquierda, presenta la distribución del número de veces que se registraron los datos. Daniel, una vez trazada la gráfica de líneas, ¿qué harías para analizarla? Primero se observan sus elementos, el título, los datos de los ejes horizontal y vertical, para analizar el comportamiento de los datos y obtener conclusiones. Excelente. Primero hay que dar un contexto a los datos. Pongan en práctica esta estrategia para deducir información de la siguiente gráfica de líneas. Las gráficas se titula ¿Quién vive más, los hombres o las mujeres? La información es obtenida por el INEGI en cuanto a la esperanza de vida, es decir, la cantidad de años en promedio que vive una persona. En el eje horizontal se muestran los años analizados: 1930, 1950, 1970, 1990, 2000, 2010 y 2016. En el eje vertical se muestra la edad promedio de vida, tanto de hombres como de mujeres. En 1930, los hombres vivían en promedio 33 años y las mujeres 34.7 años. En 1950, los hombres vivían en promedio 45.1 años y las mujeres 48.7 años. Para 1970, la edad promedio de los hombres era de 58.8 años y las mujeres 63 años. En 1990, 68 años era la esperanza de vida de los hombres y 75 años de las mujeres. En el año 2000, el promedio para los hombres era de 70.9 años y 76.4 años para las mujeres. En el 2010, 71.1 años para los hombres y 77 años para las mujeres. Finalmente, para el año 2016, la edad para los hombres fue de 72.6 años y 77.8 años para las mujeres. Daniel, ¿qué puedes deducir de la gráfica? Primero, en promedio las mujeres viven más que los hombres. Segundo, se observa cada año cómo fue variando la edad promedio para ambos sexos.
Y tercero, en general el promedio de vida se ha incrementado, pues en 1930 para los hombres era de 33 años y para las mujeres era de 34.7 años. Y en el año 2016 en los hombres es de 72.6 años y en las mujeres 77.8 años. Más del doble de aumento en ambos casos. Muy buena observación. Pero ¿qué pasa con las diferencias entre hombres y mujeres? ¿Con el tiempo se ha incrementado esa diferencia de promedio de vida o disminuyó? Ha ido en aumento, maestra, pues en 1930 la diferencia de edad promedio era de un poco menos de 2 años entre hombres y mujeres, pero para el año 2016 fue de un poco más de 5 años. Buen trabajo, Daniel. Es importante mencionar que la diferencia en la esperanza de vida de hombres y mujeres no siempre se ha incrementado de manera igual con respecto al tiempo. Observen el año de 1990, donde la diferencia entre hombres y mujeres es de 7 años, siendo la máxima histórica, y después esa diferencia disminuyó, aunque no tanto como lo fue en el año 1930. Alumnas y alumnos, sigan con mucha atención la sesión para superar el reto final en el juego de ideas, donde podrán relacionarlas con las gráficas de líneas o los polígonos de frecuencia. Maestro, ya quiero jugar. Por eso es necesario poner atención a las palabras clave en los ejemplos presentados. Buena recomendación, Daniel. También pueden consultar sus anotaciones de la sesión para poder participar en el juego de ideas. A continuación, se presenta un polígono de frecuencias. Tomen en cuenta lo visto hasta el momento para poder puntualizar sus características. En la gráfica se muestran los resultados obtenidos de un examen diagnóstico para ingresar a la secundaria. En el eje horizontal se observan las calificaciones obtenidas por los estudiantes en modo de puntaje. Los intervalos son de 65 a 74, 75 a 84, 85 a 94, 95 a 104, 105 a 114 y 115 a 124. En el eje vertical aparece el número de estudiantes con los puntajes dentro de cada intervalo o clase. En el histograma, por intervalo se pierde la frecuencia de los datos individuales. Además, no es posible realizar operaciones aritméticas con intervalos. En su lugar, se obtiene el punto medio de cada intervalo o clase, llamado también marca de clase, para representarlo y poder operar. La marca de clase es igual a la suma del límite superior más el límite inferior entre 2. Por ejemplo, en el primer intervalo, el límite superior es 74 y el inferior es 65. Por lo tanto, se suma 74 más 65, igual a 139. Se divide entre 2 y la marca de clase de este intervalo es igual a 69.5. Se realiza el mismo procedimiento en cada intervalo para localizar la marca de clase de manera sucesiva. Una vez obtenidas las marcas de clase de cada intervalo, se unen con una línea para obtener el polígono de frecuencias como se observa en la imagen. Cabe mencionar que en los extremos se une la línea de la marca de clase inicial y final, con el eje horizontal para cerrar el polígono y así obtenerlo completo para su análisis. Se puede observar claramente la tendencia de los resultados en el polígono de frecuencias. Maestra, se pueden obtener algunas deducciones de la gráfica, ¿cierto? Por supuesto. Es el propósito de presentar así la información. De esta manera se observa que la mayoría de los estudiantes obtuvo un puntaje en la marca de clase de 99.5, siendo un puntaje de regular a bueno. Sin embargo, enseguida aparece la marca de clase de 109.5, siendo de los puntajes con menor número de estudiantes. Maestra, si se toman en cuenta las dos marcas de clase con menor número de estudiantes, tanto 109.5 y 119.5, se concluye que la minoría de estudiantes obtuvo puntajes altos en este examen. Excelente trabajo con el polígono de frecuencias.
Observen con detenimiento para visualizar cómo se forma el polígono y ver que la mayoría de los datos están dentro de esta figura. Analicen otra situación. Daniel, si se presenta el promedio de escolaridad de la población de 15 años y más por grupo de edad y sexo, ¿cómo se puede analizar mejor los datos? ¿En una gráfica de líneas con datos individuales o con un polígono de frecuencias con datos en intervalos? Buena pregunta, maestra. Si se toma en cuenta lo estudiado en esta sesión, la gráfica de líneas serviría de mucho para observar la variación de los datos individuales a lo largo de los años en hombres y mujeres, pero no ayudaría para analizar el comportamiento general de esos datos. Por lo tanto, sería mejor el polígono de frecuencias para su análisis. ¿Estoy bien? Por supuesto, Daniel. Veamos el polígono de frecuencias de este ejemplo para obtener algunas deducciones al respecto. En el polígono de frecuencias se observan los intervalos de edad en el eje horizontal: 15 a 29, 30 a 44, 45 a 59, 60 y más. En el eje vertical, el número de años de estudio también aparece de distinto color los datos de los hombres y mujeres, naranja y verde respectivamente. Describan, alumnas y alumnos, qué ocurre con el grado de estudios de las mujeres respecto al intervalo de edad y qué ocurre en el caso de los hombres. Daniel, ¿tú qué crees? En el caso de las mujeres, conforme avanzan en edad, el grado de estudios decrece. En el caso de los hombres sucede la misma tendencia. Hay un decremento, pero está por arriba con respecto al de las mujeres. Excelente deducción, Daniel. Describe qué ocurre entre hombres y mujeres cuando el número de años de estudio de cada grupo es igual o muy cercano, cuándo es mayor y cuándo se invierte. En ese caso, es mayor en las mujeres el número de años de estudio en el intervalo de edad de 15 a 29 años. En el siguiente intervalo de edad de 30 a 44 años, se invierte la situación para después seguir con la tendencia de mayor número de años de estudio de los hombres conforme avanza la edad. Has hecho un análisis puntual del polígono de frecuencias. Muy buen trabajo, Daniel. A continuación, se tiene el juego de ideas para poder relacionarlas con el tema de la sesión. El juego de ideas consiste en lo siguiente. Primero, se mostrarán algunas ideas apareciendo una por una. Segundo, tendrán que mencionar si esa idea tiene que ver más con la gráfica de líneas o con el polígono de frecuencias. Por último, es importante que relacionen la idea con el tipo de gráfica lo más rápido posible. Perfecto. Quedó muy claro. Tendré que concentrarme junto con las alumnas y alumnos de tercer grado de secundaria. Manos a la obra con el juego de ideas. Primera idea. Situación en el tiempo. Gráfica de líneas. Segunda idea. Marca de clase. Polígono de frecuencias. Tercera idea. No siempre se corta al eje horizontal. Gráfica de líneas. Cuarta idea. Histograma. Polígono de frecuencias. Quinta idea. Marcadores. Gráfica de líneas. Sexta y última idea. Se cierran los extremos al eje horizontal. Fácil. Polígono de frecuencias. ¡Felicidades! Lo han hecho muy bien. Acertaron en cada idea presentada. Me gustó el juego de ideas para terminar la sesión, maestra. Aunque fue un juego rápido, pude pensar en lo que se trabajó durante la misma sesión. Muchas gracias, maestra Verónica. De nada, Daniel. Por último, conviene saber que es relevante analizar cuidadosamente los datos presentados en las gráficas de líneas y polígonos de frecuencias, para no hacer deducciones sin apegarse a los datos visualizados. Para resolver dudas o ejercitar lo aprendido, se pueden apoyar en su libro de texto. Listo, finalizamos. Soy la profesora Verónica Rosains Bonilla y fue un gusto trabajar con todas y todos ustedes. Espero nos podamos ver en próximas sesiones aquí en Aprende en Casa. Yo soy Daniel y también fue un gusto aprender juntos.
Hasta la próxima. Oiga, maestra, qué interesante. A mí me encanta esta sesión. Los Me parece muy polígonos son muy divertida, padres. ¿no? Bueno, Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 5536.